Orlando terminó en el versículo 11 la semana pasada del capítulo 1 y vamos a leer el siguiente párrafo, que es del versículo 12 al 26. ¿Ya? Dice así: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo, por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo, esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Oremos, hermanos. Con Dios y Padre, venimos ante su presencia, dando gracias por el tiempo de tu palabra. Gracias por esta carta a los filipenses, de lo que hemos aprendido, estudiado. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón para escuchar tu voz y hacer los cambios que debamos hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a ver directamente los versículos 12 y 13. Ya, vamos a ver los versículos 12 y 13 del capítulo 1, cuando dice: y quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Bueno, estos versículos de hoy que vemos en Pablo nos tiene tres cosas que enseñar, aunque no las vamos a ver todas hoy día por tema del tiempo. Vamos a ver qué cosas nos muestra el texto, hacia dónde se enfoca Pablo con su discurso y también los beneficios y ánimo para nosotros como iglesia, como creyentes. ¿Ya? Vemos primero que el apóstol tiene el tremendo deseo de contarles todo lo que ha pasado desde que él pisó la última vez Filipos hasta el momento que está escribiendo la carta. ¿Ya? Porque dice: quiero que sepáis, hermanos. De verdad, cuando nosotros vemos la carta a los filipenses y vamos al libro de los Hechos, podemos darnos cuenta de que están muy relacionados de la última visita que Pablo tuvo a la iglesia hasta el momento que ya está preso aquí escribiendo esta carta. Ya recordemos bien que esta carta fue escrita de la cárcel en la prisión en Roma. ¿Ya? Entonces, en el versículo 13 dice que está todo el pretorio, ¿cierto? El pretorio quiere decir que es la guardia real de Roma quien custodiaba a Pablo, y también todos los que conforman el palacio, y luego después dice a todos los demás. ¿Los demás quiénes? Bueno, haciendo un estudio, cuando habla de los demás, está hablando de todo el proceso de prisión de Pablo. No solo el proceso que ha estado Pablo aquí en Roma, sino que desde el primer momento que él pisó
Roma quizás desde el momento que pisó Jerusalén. Entonces, los versículos, una de las cosas que nos está mostrando, que nos está enseñando, es que Pablo quiere que sepa todo lo que le ha pasado desde el último momento que él pisó Filipos hasta el momento que le está escribiendo la carta. ¿Ya? ¿Se ve mi cámara, cierto? Sí, se ve. ¿Qué cosa, Pastor? Desactiva el micrófono. No. Tú te ves. Ah, ya. Sí, no, sí, desactivé la. Era solamente para mostrar los pasajes. Ya, entonces vemos que el versículo 13 habla de todo lo que Pablo ha vivido hasta el momento ahora, 12 y 13. Y los versículos están enseñando que Pablo obviamente les quiere contar lo que vivió, quiere comentarles cuál ha sido el estado de ánimo de estar en la prisión, y también Pablo les quiere comentar que en este proceso él ha podido predicar el Evangelio, ¿ya? Vemos la intención del escritor, la vemos en el libro de los Hechos. Por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 20, y le voy a pedir a Orlando que si me puede ayudar, 20, y lea los versículos del 22 al 24. Amén. Hechos 20, 22 al 24. Dice así: Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Muchas gracias, Dani. Entonces vemos que el propósito de que Pablo está enfocando el texto acá es que realmente el Evangelio es lo que más le importa a Pablo. Más allá de él vivir en prisiones, de haber sufrido naufragios, de haber vivido la vida que ha llevado y que los sufrimientos que le ha tocado pasar, su preocupación realmente es el Evangelio. Dice, de tal manera que mis prisiones han hecho patente, ¿cierto? Que se ha mostrado, se ha manifestado quién, Cristo. Dice, en todo el pretorio, ¿cierto? Y a todos los demás, o sea, a todos los que han visto el proceso de la prisión del apóstol Pablo, Pablo, ¿en qué se enfoca? En la gracia de Dios de predicar el evangelio del Señor Jesucristo. También vemos en este texto de Hechos que Pablo sabía que él iba a ir preso, ¿cierto? Ya se le había manifestado en el texto de Hechos, capítulo 20. Hermanos le dicen, Pablo, no vayas a Jerusalén porque te van a llevar preso. Pero Pablo decía, bueno, si es necesario ir preso, amén. Mi enfoque no es preocuparme de lo que voy a sufrir, mi enfoque es preocuparme de predicar la palabra de Dios, sin importar mi vida, ¿cierto? El versículo que leyó Pablo, el Orlando decía, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera ¿con qué? Con gozo. Entonces Pablo estaba enfocado directamente en la predicación del Evangelio. Y cuando Pablo llega, no vamos a ir a los pasajes, pero cuando llega, por ejemplo, en el capítulo 21 de Hechos, Pablo llega a Jerusalén, él se presenta para hacer voto y basta que lo vea un judío para acusarlo injustamente. Pablo, desde que pisa Jerusalén, si es que pasan 7 días recién de haber llegado, y Pablo se va preso. Y vemos que Pablo le predica el evangelio a Félix, el 24, capítulo 26, le predica el evangelio a Agripa, ¿cierto? Félix también lo deja preso 2 años en Jerusalén, con tal de congraciarse con el pueblo judío. Y Pablo aún así le predica el evangelio a ellos. También Pablo, estando en el naufragio, cuando ya se van a Roma, les predica el evangelio a todos los del barco y les da testimonio y les dice, no se preocupen porque a mí Dios me dijo que yo voy a llegar a Roma. No se preocupen. Si esto va a pasar, si Dios me prometió, Dios va a cumplir y me va a llevar hasta Roma. Y llegando a Malta,
él, antes de llegar a Roma, también les predica el Evangelio. Entonces, un proceso por lo menos de 3 años antes de llegar a Roma, estando en prisiones, Pablo, ¿a qué se dedicó? A predicar el Evangelio. Y vemos en el capítulo 28 de los Hechos que al final del capítulo Pablo recién llega a Roma. Entonces cuando dice en el versículo 13 de Filipenses capítulo 1, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, es porque Pablo nunca perdió el enfoque de cuál era su propósito. Pablo sabía que en su vida él debía predicar. ¿Y qué nos enseña este pasaje a nosotros? No importa el lugar, no importa dónde estemos y no importa lo que hagamos, hermano. Si usted el día de hoy está encerrado en su casa, aún así es la oportunidad de predicar el Evangelio. Usar los métodos, los medios que hay. Está Facebook, Instagram, está Twitter, eh, están los teléfonos, las videollamadas, con amigos quizás que son incrédulos, compañeros de trabajo, en teletrabajo. Hermanos, la predicación del Evangelio no debe cesar. Pablo demostró con su vida que nunca debió cesar con la predicación del Evangelio. Eh, y Pablo lo sabía desde antes de ir preso. En el versículo que leyó Orlando, él decía, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén igual, sin saber lo que ya me ha de acontecer. Porque eso no es lo que importa, ¿cierto? Porque dice, pero ninguna cosa, el 24 de Hechos, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y termina el versículo y dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Hermanos, todos recibimos el ministerio del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesucristo está terminando el ministerio, en Mateo 28 le dice, id y haced discípulos. Les dice a todos. Pablo supo cuál era su ministerio. El ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Hermanos, en estos 2 versículos vemos cómo el apóstol se enfoca en su misión como creyente. Nosotros como creyentes, como hijos del Señor, también debemos enfocarnos en cuál es nuestra misión hoy, si estoy encerrado en casa. Puede que mi familia, mi núcleo familiar, sean incrédulos. Los tengo todo el día, puedo predicarles. Ese es mi terreno. Nosotros aquí con mi esposa tenemos el privilegio de compartir con nuestras familias por teléfono, de hablar todos los días con ellos. Y hemos tenido el testimonio de dar gracias al Señor por cómo han abundado sus bendiciones con nosotros, de recibir ofrendas, ya sea monetaria, de alimentos. Y mi familia dice, pero ¿cómo tanto? Bueno, es porque el Señor es el que está preocupado de sus hijos. Y cualquier cosa que el Señor haga con usted, hermano, es de testimonio para anunciar a Cristo. Porque ese es el ministerio que cada uno de nosotros recibió del Señor. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios a todos los que no creen. Amén, hermanos. Bueno, vamos a seguir la próxima semana. También voy a estar yo la otra semana. Voy a terminar hasta el versículo 26, pero vamos a ir desglosando versículo por versículo. ¿Ya? Para llegar obviamente al 14 tenemos que afirmarnos del versículo 2 y 3, así que si quiere lea todo el párrafo completo del versículo 2 al 26 para estar listo para la próxima semana. Oremos, hermanos. Buen Dios y Padre, venimos ante su presencia dando gracias por su palabra. Gracias porque es su evangelio, Señor, el que habla en nuestras vidas. Es su verdad, es su palabra. No somos nosotros, Señor, no soy yo, sino que es usted, Señor, hablando a nuestro corazón para hacernos cambiar, para gloria y alabanza de su nombre. Te pido por mis hermanos, por cada una de las peticiones que se han levantado el día de hoy, que nos ayudes a confiar en ti, Señor. De que si la respuesta es sí o no, confiar de que es tu soberanía la que está por sobre todas las cosas. Oramos a ti, Dios nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.